Exposición de las cartas de Juan. Vamos a comenzar hablando primeramente de la primera carta del apóstol Juan, la primera epístola de Juan. Esta epístola en un principio fue considerada como de autor anónimo, pero en la iglesia primitiva, por una serie de aspectos y similitudes encontradas en esta carta con el evangelio asignado a Juan, se determina que Juan, o se asigna a Juan el apóstol como su autor. Recordemos que Juan es uno de los discípulos del Maestro de Jesucristo, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, llamados también hijos del trueno. La fecha aproximada de escrito de esta carta, diversos escritores la ubican entre el 80 y el 90 después de Cristo, escrita por un Juan ya anciano. ¿Qué encontramos en esta y por qué surge la necesidad de esta carta? Esta carta está dirigida principalmente a las iglesias ubicadas en el Asia Menor alrededor de la región de Éfeso, donde Juan desarrolló gran parte de la influencia sobre estas iglesias, se puede decir que pastoreaba estas iglesias, y se levantó un movimiento extraño, opositor a las enseñanzas de Juan y del Evangelio, y es por ello que las iglesias caen en crisis, graves crisis, donde genera confusión entre los diferentes creyentes de estas iglesias, y es por eso que el apóstol Juan escribe esta epístola. Esta primera epístola en muchos casos no es considerado, o no tiene la estructura tradicional que podemos encontrar en otras cartas o epistolares, como una estructura donde hay una salutación a la iglesia, al destinatario, se identifica muchas veces el autor con un contenido, un mensaje, y finalmente encontramos una despedida, una salutación final. Esta carta no lo tiene, por eso es que algunos consideran que puede ser que sea un sermón, discurso tomado y plasmado en la carta. Pero, ¿por qué surge la necesidad de esta carta? Bueno, ya hablamos por las crisis que hay en las iglesias de la región de la que estamos hablando de Éfeso. Porque se estaba levantando un grupo de falsos profetas o falsos maestros con enseñanzas realmente bien dañinas y opuestas a todo lo que eran las enseñanzas de el evangelio traído por Juan y por los apóstoles. Había doctrinalmente esta enseñanza de estos falsos maestros transgredieron en cuanto a la persona y la obra de Jesucristo. Esto principalmente no confesaban o no reconocían a Jesús de Nazareno como el Cristo, como Hijo de Dios. Lo negaban. Lo más probable es que estos falsos maestros hayan tenido influencia de los agnósticos para dicha época. Al no reconocer la obra de Cristo, muchos decían que Cristo realmente había sido un espíritu que había venido sobre Jesús. Entonces restaban todo mérito a la crucifixión. Sin embargo, negaban estar asociado al Cristo, rechazaban a Jesús de Nazareno como el Mesías, y Cristo tenía una visión deficiente de la muerte de Cristo. Primeramente, Juan incluye declaraciones específicas que enfatizan los resultados expiatorios de la muerte de Jesús para confrontar estas falsas enseñanzas. Es decir, que ellos no consideraban que Jesús era el Hijo de Dios encarnado en carne. Y la segunda gran herejía, por decirlo, apostasía, era que ellos consideraban que minimizaban el efecto del pecado, que el pecado no te apartaba de Dios, que estando en pecado, la comunión con Dios no se veía afectada. Es por ello que Juan dirige esta carta a las iglesias, porque esto genera una gran confusión en los creyentes. Vemos realmente que en este tiempo se levantaron estos falsos profetas llamados en un tiempo anticristos, y iban realmente a
destruir la obra redentora o la obra expiatoria del Cristo, basado en las enseñanzas que habían recibido, creando confusión en la iglesia. Entonces, Juan, ¿qué hace a través de esta carta? Explica a la iglesia principalmente la oportunidad de explicar, primeramente para promover el verdadero gozo en el Hijo de Dios. Dice en primer versículo 1, capítulo 1, verso 4, dice: le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Otra cosa importante que debemos destacar en esta carta es que al escribir, el escritor deja plasmado que fue testigo de la obra redentora de Jesús, fue testigo de los milagros de Jesús, fue testigo del ministerio de Jesús. ¿Ok? El segundo punto que Juan les escribe es para evitar que el Hijo de Dios cometa pecado. Le escribo estas cosas para que no pequen. Capítulo 2, verso 1. Para proteger el Hijo de Dios de los falsos maestros que estaban llegando. ¿Lo viste? Esto lo dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Y la cuarta cosa podemos decir que es para darle seguridad de la salvación al Hijo de Dios. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Capítulo 5, verso 13 de la primera carta del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque esta gente había creado inseguridad en la salvación, inseguridad en la obra redentora de Jesucristo. Entonces Juan, para corregir estos errores, escribe esta hermosa carta, donde hace un hincapié en la doctrina de Dios, en la doctrina del mente del pecado, la doctrina de la cristología, la obra de Cristo, y la doctrina del Espíritu Santo. Y finalmente que habla y aclara la doctrina de la salvación. Podemos decir que un texto clave dentro de esta carta lo podemos encontrar en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 3, que dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, lo aclara principalmente aquí el apóstol. Y un término importante es el término comunión, del griego koinonía, es la fraternidad con Jesús, con sus creyentes, y la mejor prevención contra falsa doctrina es la comunión verdadera. Amén. La segunda carta de Juan podemos encontrar que es dirigida a una señora y a sus hijos. Muchos consideran que es dirigida puede tomarse que esta señora o una iglesia muy conocida por Juan, y es tratando de reforzar lo ya indicado en la primera carta del apóstol Juan. Igualmente esta segunda carta de Juan es fechada alrededor del 80 y el 90 después de Cristo. Aquí sí podemos encontrar que aparece como autor asociada al anciano. No tiene un nombre, pero anciano. Se presume que este anciano podría haber, una persona importante dentro de la iglesia, sea por perteneciente a autoridades de la iglesia o un hombre ya anciano, ya mayor. Pero el estilo igualmente es un estilo muy parecido a lo de los evangelios, al Evangelio de Juan y a la primera carta de Juan. Y la mayoría de los eruditos mucha gente cree que esta carta fue escrita por el apóstol Juan. La llama cristiana o una congregación a la que es destinada esta carta en algún lugar de la provincia romana, de una de las provincias romanas de Asia. Igualmente se piensa que alrededor de Éfeso. Juan se motivó a escribir debido a que recientemente se había percatado de la excelente reputación cristiana de los hijos de esta señora. ¿Por qué? Porque con esta carta principalmente se busca de afianzar la fe en los creyentes. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los que son fieles a la doctrina de Cristo conocen al Padre y al Hijo, y un día serán plenamente recompensados. En el versículo 8 de la segunda carta del apóstol Juan, un verso importante aquí, verso 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Esta carta sí tenemos una estructura donde hay una salutación, hay una parte de ánimo, hay la advertencia sobre por qué estos engañadores o falsos profetas andaban como cuervos tratando de confundir a las iglesias en este tiempo, y es por eso que el apóstol Juan establece una advertencia de mantenerse firmes en la fe, que es lo que habían impedido, lo que les habían enseñado, y que no vinieran falsos profetas o falsos maestros a tratar de tergiversar o confundir las enseñanzas que ellos habían recibido, que era la obra redentora del Cristo resucitado, la vida eterna, que a través de la sangre de Cristo existía el perdón de los pecados, era la única forma de tener perdón de los pecados, aceptar a Cristo como Salvador y seguirlo. Y mirando al futuro, que el futuro es la salvación y bueno, es la vida eterna. Esta carta es una de las cartas, una carta pequeña, y la última carta, que es la tercera carta de Juan, igualmente, es una carta realmente bien pequeña, y en ella, como la anterior, la segunda carta, sí es una carta con una estructura, y va dirigida, igualmente que la anterior, que es dirigida a una señora, está dirigida a un hombre, a un hombre o un líder, ¿no?, llamado Gallo. Gallo se le conoce solo a través de esta carta, es un buen cristiano que Juan amaba y conocía bien. Probablemente tenía la responsabilidad, tenía algún liderazgo en la congregación, que Juan lo menciona en su carta, a quien se la dirige, pues. Se desconoce dónde vivió, pero posiblemente vivía cerca de Éfeso, donde vivió durante sus últimos años. Gallo. Gallo fue motivado a tener cuidado de un perturbador Diótrefes y dar la bienvenida a un recién llegado Demetrio. La tercera epístola de Juan es una carta personal, proporciona información sobre un conflicto de personalidades que surgió a finales del siglo I y la estrategia adoptada por Juan para resolverlo. Juan empezó con un mensaje de exhortación a Gallo y lo instó a no imitar el mal ejemplo de Diótrefes, sino continuar el buen trabajo que estaba haciendo de recibir y apoyar a los maestros y misioneros itinerantes. Como siempre, la similitud de estilos, vocabulario de esta carta nos llevan en su mayoría a considerarla como una carta escrita por el apóstol Juan. Juan escribe a Diótrefes, a quien le gustaba tener el primer lugar en todo, un hombre, donde él era el primero y no le daba la cabida a nadie más. Era opuesto a lo que Cristo nos estableció, donde se humilló y a sí mismo, pues se me da a sí mismo, y este hombre realmente podemos ver que es un mal ejemplo dentro de una congregación cristiana, donde muchas veces como líderes se quieren afianzar y no le quieren dar oportunidad a personas para que lleven la palabra de Dios, sean utilizados por Dios. Recordemos que todos somos llamados a servir al Señor, todos somos llamados a llevar la palabra de Dios. Y cuando ni el mismo Jesús se desligó de ser Dios para hacerse hombre y cumplir el propósito que tenía, donde Él lavó los pies a sus discípulos, donde Él vino a cumplir la obra redentora, donde Él nos mostró su amor único por nosotros. Esto nos enseña que la humildad como creyentes, como líderes dentro de nuestras congregaciones es importante. Donde recordemos que el último gran mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos, y es uno de los puntos importantes reflejados en la primera epístola del apóstol Juan, que dice que aménse los unos a los otros para que deis testimonio como yo les amé. O sea, si Dios es amor y Él nos amó a nosotros, primeramente, si nosotros nos amamos entre nosotros, vamos a dar testimonio de que realmente el amor de Cristo habita en nosotros, que realmente representamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que falleció, murió, pero resucitó por nosotros, y que a través de su sangre somos salvos y tenemos acceso
a la vida eterna, solamente a través de Cristo. En este tiempo de estas tres cartas vemos cómo se levantaban contra el anticristianos o anticristos llamados en este tiempo para tratar de destruir la obra de Cristo. Damos gracias a Dios porque sin Cristo no tuviésemos la oportunidad de tener acceso a la vida eterna, al perdón de pecados. Él pagó el precio por nosotros. Estas tres cartas del apóstol Juan nos dan una advertencia que debemos estar vigilantes de falsas enseñanzas que quieran destruir, menospreciar la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Dios le bendiga.